Muy buenas noches, Latinoamérica. Quien les habla, ingeniero Jorge Castellón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de Wix. Le da la calurosa bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, Wix, y desde la red Alumni Futuro Value Global, a este ciclo de conferencias internacionales, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Hoy tenemos una charla muy interesante que nos va a ilustrar el amigo Luis y mientras tanto yo voy a estar contándole un poquito para todos aquellos que no conocen nuestra universidad. La Universidad de Investigación e Innovación de México es una universidad digamos, descentralizada y autónoma que fue de alguna manera desarrollado todo el área de posgrado en función de las problemáticas que está viviendo la educación en estos momentos. Es decir, no la educación en sí mismo, sino el cambio exponencial del planeta. Y para poder de alguna manera ilustrarlo, quiero mostrarles un video que tengo aquí que de alguna manera explica el porqué del lanzamiento y, digamos, de nuestra universidad. UIX, Universidad de Investigación e Innovación de México. UIX, la Universidad del Futuro. Bien, como vimos recién, el mundo está generando unos cambios exponenciales y esto hace de que prácticamente la formación de profesionales ya no se pueda hacer lo mismo que ayer. Es importante entender que los viejos formatos quedaron totalmente obsoletos y así nace Wix. Wix nace con este ADN que le voy a contar en estos momentos. Somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento de nuestros estudiantes. La palabra sagrada de nuestra universidad es innovación, porque nos sentimos de esa manera, porque como decimos, rechazamos ser solamente espectadores de lo que pasa y nos involucramos e involucramos también a nuestros alumnos en la solución de estos problemas sociales y ambientales que estamos enfrentando. Nos definimos como una comunidad de hacedores que también reconoce que desconocemos el futuro. Muy pocas personas. Podemos co-crear futuro, que eso es lo que hacemos. Podemos crear, es decir, el mejor futuro que se puede de alguna manera desarrollar es el que podemos inventar. Pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier trabajo. Y eso es en lo que nos centramos. Es decir, digamos, provocamos a nuestros alumnos para que se generen y entren en el cambio, pero para eso, desde la red Alumni Futuro, trabajamos estas habilidades emergentes con distintos programas que vamos a ver después. Por eso nos definimos que somos una puerta al futuro. Prácticamente hoy tenemos alumnos en toda Latinoamérica, pero la historia de toda la parte de posgrado de Wix, la parte de doctorados y maestrías, nace el lanzamiento es en Ecuador el 14 de agosto del 2022, prácticamente un año y un mes que estamos en este momento vigente en el área de posgrado. Prácticamente se hace un relanzamiento Colombia y Centroamérica el 30 de marzo del 2023 y hoy ya en 22 países, en doctorados y maestrías, tenemos 1.218 alumnos, 90% maestrías, 10%, perdón, 90% doctorado, 10% maestría.
para poder entender por qué de alguna manera voy a pasarle un corto video de una de nuestras alumnas, Carolina Herrera, que está en el doctorado de dirección de proyecto, es colombiana ella, y ella nos explica muy claramente desde adentro, de haberlo vivido. Soy Carolina Herrera Solera, colombiana, nacida en la ciudad de Montería, Córdoba, y actualmente me desempeño como gestora territorial del programa Jóvenes en Acción. Para mí es increíble poder contar con docentes de diferentes lugares del mundo que hablan mi mismo idioma, que están altamente capacitados, con la experiencia, con el conocimiento para la educación del futuro. La plataforma es bastante interactiva. Las personas que trabajan en el tema de soporte académico y técnico son personas que realmente están motivadas por solucionarnos lo más pronto posible. Para mí el diferencial es el modelo educativo. Pensar disruptivo, pensar hacia el futuro, pensar en que la educación cambió y que la educación requiere de profesionales que nos adaptemos a las realidades. Agradezco a la universidad por mostrarme esa visión de lo que es la educación, pero también por hacerme parte de una comunidad de innovadores. Un área muy importante es la red Alumni Futuro, que prácticamente tiene todos estos programas, inclusive este ciclo de conferencias internacionales que estamos reuniendo prácticamente los grandes visionarios de toda Latinoamérica, la masterclass, que son conversatorios de 4 y 5 profesionales o especialistas hablando de un tema determinado, pensadores del futuro, donde invitamos a futurólogos a hablar sobre lo que se viene. El censo de empleabilidad, que ya estamos lanzándolo en breve, prácticamente con la red de líderes de tomadores de talento de Colombia, ¿sí? Vamos a hacer una presentación muy importante sobre qué es lo que está pasando en lo que es la empleabilidad de los profesionales y el bienestar en el trabajo. ¿Son felices? ¿No son felices? ¿Cómo están con el mundo como se viene y la situación? El programa Compañero, que es, digamos, incentivamos el encuentro de nuestros alumnos, la cápsula del tiempo, donde trabajamos con la familia en poder desarrollar el mapa de sueños para poder cumplir con sus logros. Las Olimpiadas, que es un juego para las familias, donde compiten familias de distintos países de Latinoamérica en un juego de cultura general. El programa Incubadora de Emprendimiento, que dentro de poco lo vamos a hacer, que tiene que ver apoyar un poco a todos los que son emprendedores dentro de nuestra red alumni, la bolsa de trabajo, el acuerdo que tenemos con LinkedIn o la red de networking internacional que estamos armando para poder apoyar a todos aquellos que tienen un proyecto o un emprendimiento personal, puedan desarrollarlo, puedan encontrar su inversor. Y por último, el campus de entrenamiento Yo como Marca, es un campus de entrenamiento de 2 meses donde trabajamos con este es un programa que trabaja en todo lo que es el empoderamiento personal, digamos, el autoconocimiento para la automotivación, es decir, el trabajo en la marca personal de cada uno de nuestros alumnos. Así que ahora, un poco ya contado todo esto, voy a darle la bienvenida a nuestro ilustre conferencista de hoy, que nos va a hablar sobre gestión y manejo de conflictos, el magíster Luis Enrique Montalvo González, ¿sí? Y para conocerlo, una breve reseña de su persona. Magíster Luis Enrique Montalvo González. Magíster graduado en Conflictos, Negociación y Paz. Ha sido profesor asesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, Estados Unidos, en el campo de la metodología de planificación, metodología manejo y gestión de conflictos, y director de ejercicios de manejo de conflictos del CIC. Ha contribuido al desarrollo del modelo de gestión y proyecto del Sistema de Seguridad Integral para la Función Judicial en Quito. Ha sido comandante de unidades militares en todos los niveles de mando durante 28 años. Ha obtenido diversas condecoraciones como la estrella Acton Calderón de primera clase y la Cruz de Honor Militar por las Fuerzas Armadas. Bueno, ya para darle paso a Luis Enrique Montalvo, quiero comentarle que todos los que tengan preguntas, por favor, lo hacen en el chat. Aquellos que ya están habituados a estas conferencias saben hacerlo. Y, digamos,
Yo trataré de dar la mayor cantidad de preguntas posibles, las que sean conducentes sobre el tema. Así que Luis, por favor, si querés, ya podés dar video para poder empezar tu conferencia. Muy bien, dejo de compartir. Bienvenido, Luis. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Buenas noches, estoy en el aire, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Perfecto, por favor, entonces, si me puedes compartir la pantalla. Ya está la pantalla para ti, puedes compartirlo tu presentación. Yo ya salgo de pantalla. Perfecto, estamos en línea. Un gusto, un saludo y un abrazo especial para todos quienes han aceptado el unirse a, a este evento académico en el que vamos a tratar sobre lo que es la gestión y manejo de conflictos. Un tema muy interesante y que va a ser realmente de interés para todos ustedes. Soy Luis Enrique Montalvo González y me pueden encontrar en esa dirección de correo electrónico. La gestión y manejo de conflictos. Haremos una introducción y consideraremos dentro de eso cómo orientar esta exposición. Tenemos que revisar los conceptos básicos sobre conflictos. ¿Cuáles son las causas que generan los conflictos? Las habilidades que se tienen que desarrollar para manejar estos conflictos, las estrategias, las herramientas que se conocen sobre eso y los métodos que nos van a permitir manejar esos conflictos. ¿Cómo desarrollamos el tema? Primero, veamos unos conceptos. Quiero compartirles de que utilizaré como ejemplo para recrear lo que voy diciendo sobre el proyecto de modernización del comercio popular del Centro Histórico de Quito. Tuve la oportunidad de dirigir este proyecto en el que Quito recuperó el espacio público del Centro Histórico de Quito. Centro histórico que había sido tomado por 40 años por los comerciantes y que en esa condición Quito se encontraba realmente el centro histórico copado de comerciantes en sus calles sin que puedan ser utilizados, con un gran problema y conflicto para el municipio de Quito. Revisaremos algunos conceptos entre lo que es el problema, por ejemplo, cuál es la diferencia con conflicto y cuál es la diferencia con la crisis. Diremos que el problema se presenta a través de una situación que requiere una solución o una acción objetiva para cerrar una brecha entre la situación actual y la situación que deseamos alcanzar. Mientras que el conflicto es una situación de desacuerdo entre dos actores donde existe una confrontación de intereses, de opiniones, de valores y que genera una serie de tensiones. Mientras que la crisis es una situación de amenaza, es una dificultad, es un riesgo que genera una emergencia y momentos críticos con una gran incertidumbre y que requiere una respuesta rápida. Veamos cómo vamos a definir lo que es el conflicto. El conflicto, entonces, diremos que nace y es algo natural dentro de las relaciones humanas. Todos los seres humanos, dentro de nuestro ser, ya venimos con el chip del conflicto. Pero esta situación se da cuando participan dos o más partes porque tienen incompatibilidad de opiniones. Esto genera la necesidad de cada uno de ellos, los objetivos que cada uno se propone, los intereses y los valores como los maneja cada una de las personas o de los actores. Este conflicto puede ocurrir en cualquier ámbito, en el ámbito personal,
en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Se manifiesta a través de discusiones, malos entendidos, competencias y acciones hostiles. Si es que es bien manejado el conflicto, puede llegar a ser una fuente de crecimiento y aprendizaje. Es, por lo tanto, importante entender lo que es el conflicto y cómo manejarlo. No es por sí mismo algo malo o destructivo. Es fundamental analizar las causas que generan este conflicto para poder tratarlo de manera positiva. ¿Cuál es el concepto que tenemos respecto de una crisis? Es una situación de amenaza. Es una situación en la cual corremos riesgos y entramos en una situación de emergencia. La crisis es un momento crítico, intenso, con gran incertidumbre, que genera un impacto negativo y puede poner en peligro la situación de las organizaciones, de las sociedades, de los estados, de los individuos. Y se presenta por eventos repentinos o violentos de carácter económico, político, social, por las situaciones de la naturaleza o por asuntos de salud, que requiere la aplicación de medidas rápidas y decisivas que permitan minimizar los impactos negativos que se pueden generar por esta presencia de una crisis. Requiere entonces que hagamos una reacción inmediata, efectiva, para frenar todas estas situaciones que pueden generar gran daño a las instituciones. Las diferencias entre crisis y conflictos se dan por la naturaleza del problema, por la duración y la forma como escalan las mismas, por el nivel de urgencia que necesita cada una de estas y por las consecuencias que se presentan tanto para el conflicto como para la crisis. Es importante entender algunos conceptos que se utilizan dentro de este escenario. La resolución. Hablamos de la resolución cuando hablamos de llegar a encontrar una solución de manera definitiva para un determinado problema, conflicto o crisis. Pero hablamos de gestión cuando tenemos que tratar el conflicto y considerar una prevención continua de las consecuencias de los mismos para evitar futuros problemas dentro de las instituciones. Y el manejo es la aplicación de las tácticas y acciones para lidiar los conflictos en el momento presente. Cada enfoque puede ser apropiado según la situación como se presenta y según los objetivos específicos que buscan los actores. Veamos las diferencias, ¿no es cierto?, entre lo que es el manejo y la gestión de conflictos. El enfoque es lo fundamental. El enfoque de la gestión se orienta a prevenir e identificar de manera temprana cuáles son las causas que generan los conflictos para encontrar soluciones y resolverlas. Y el manejo es afrontar ese conflicto en curso para intervenir, controlarlo y minimizar los efectos negativos que éste puede generar. Ambos enfoques son necesarios de acuerdo a las situaciones y al contexto del conflicto, dependiendo, claro, de las circunstancias y de los resultados que se desean alcanzar. De igual manera, en el caso de la crisis, el enfoque de la gestión de la crisis se entiende por un proceso para prevenir, identificar cuáles son los riesgos que generaría esta crisis, para planificar, implementar estructuras y medidas para mitigar el impacto.
El manejo de la crisis está orientado a afrontar la crisis en curso, con respuestas inmediatas para aplicar acciones tácticas y controlar y resolver la misma. Ambos enfoques de igual manera son complementarios y necesarios y permiten un tratamiento efectivo de esa crisis. Es importante revisar algunos conceptos que están relacionados, como por ejemplo, hablamos de intereses y necesidades. Los intereses, considerados como los deseos y los objetivos de las personas, de las instituciones, y las necesidades son los objetos esenciales que se buscan para satisfacer el bienestar de las personas y de las instituciones. Hablamos de conflictos intrapersonales, que son aquellos que están dentro de la persona, que generan luchas internas de valores, de metas o emociones y que generan estrés y afecta el bienestar individual. Y hablamos de conflictos interpersonales cuando participan ya dos actores, dos personas. Y ahí sí ya encontramos desacuerdos, diferencias de opinión, competencias por recursos, por malentendidos, discrepancias. Si recreamos esto con el tema que les hablaba yo del comercio, aquí podemos ver que los intereses y necesidades tanto del municipio estaban orientados a recuperar el espacio público y de los comerciantes estaba en realizar sus actividades de comercio en ese espacio público. Diferencias entre intereses y necesidades. Los conflictos intrapersonales, si es que nos referimos al mismo ejemplo, son aquellos que los comerciantes, cada uno de los comerciantes tendría en seguir en el espacio público o no seguir en el espacio público. Ahí vemos que existe un conflicto entre ellos, ¿no? Interno, un conflicto interno. ¿Sigo incumpliendo la ley o no sigo incumpliendo la ley? Ahí existe una lucha de valores, de metas, de emociones. Los conflictos interpersonales se dan entre dos o más personas, entonces aquí podemos decir que son aquellos que se daban entre los comerciantes y los dirigentes y entre también las autoridades. Conflictos grupales, estos se dan en un grupo de personas. Los intereses, las metas, las contradicciones, los valores y las normas. De igual manera, los comerciantes estaban organizados en asociaciones y en este grupo, en estas asociaciones, también al interno hay intereses, metas y contradicciones que generan problemas y conflictos dentro de esos grupos. Conflictos intergrupales entre diferentes grupos. Consideremos aquí diferentes asociaciones, cada una de las asociaciones buscando sus propios intereses, más espacios dentro del proceso de reubicación, que se les dé más puestos dentro de los centros comerciales populares que el municipio generó. Cada cual buscando los mejores puestos y las mejores ubicaciones dentro de estos centros comerciales. Y también hablamos de conflictos estructurales, que son aquellos que por sus características o limitaciones se generan por las estructuras organizativas, políticas o sociales. Es importante partir en este análisis de las causas. ¿Qué es lo que genera los conflictos? Las causas son el origen de estos conflictos. Y entonces es fundamental el que tengamos que revisar primero, dentro de un proceso de gestión y manejo de conflictos, las causas. ¿Cuáles son las causas que generalmente se presentan para identificar y entender un conflicto? Diferencias de opiniones y de valores. Competencia por recursos. Comunicación inadecuada. Desigualdad e injusticia en el medio. Diferencias culturales o de identidad. Intereses contrapuestos,
falta de compromiso, voluntad y colaboración de las partes, la historia que genera resentimientos pasados. Aquí podríamos decir, en el caso del Ecuador, el conflicto con el Perú de manera permanente, arrastrado por lo que la historia nos venía diciendo. La historia entonces aquí era una de las causas para que siga y se mantenga el conflicto. Factores de organización, principalmente cuando hay la falta de claridad de los roles, no están bien establecidas las tareas para cada uno de los elementos de una institución, de una organización, no están establecidos los niveles de mando. Estas causas pueden interactuar y pueden variar según la situación de cada uno de los conflictos. Por eso su comprensión ayuda a entender los conflictos y encontrar soluciones de manera efectiva. Hay que hacer un análisis que nos permita llegar a las raíces del problema, para lo cual utilizamos una comunicación abierta y respetuosa entre las partes. Es importante apuntar qué son las causas subyacentes. Estas son la razón fundamental o el factor fundamental de la presencia de los conflictos. Son la base o la raíz de un problema. A eso tenemos que llegar dentro del análisis, a buscar y entender y localizar cuáles son esas causas principales, fundamentales, que son las que están generando los conflictos. Es un análisis profundo para entenderlas y visualizarlas. Para esto, tenemos que desarrollar habilidades. Tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades a través de entender que estas son capacidades o competencias individuales. ¿Cuáles habilidades? Hay que aprender a mantener una comunicación efectiva, una comunicación clara, que nos dé resultados, que nos permita hablar con las partes y generar una empatía entre las partes, de tal manera de ir disminuyendo la intensidad del conflicto y que nos permita encontrar soluciones a los problemas que se presentan. Esto mediante también el manejo de una gestión emocional, lo que se conoce generalmente como la inteligencia emocional. Esto nos permite que podamos desarrollar una negociación adecuada en un ambiente adecuado. Y para eso también necesitamos todas las herramientas de liderazgo. Y de hecho, cuando hay conflictos, se necesita manejar la tolerancia y el respeto mutuo para poder encontrar soluciones. Estas habilidades generalmente se desarrollan con la práctica, con el tiempo generarán experiencia en el manejo de las mismas. Son fundamentales para gestionar y manejar conflictos de manera efectiva en cualquier situación. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es la secuencia de estas, o cuáles son las habilidades más sobresalientes que se deben manejar. Escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Quiere decir que debemos aprender a escuchar a las personas, viéndoles a los ojos, de una manera clara, franca, directa, sin hacer gestos que permitan o demuestren antipatía o rechazo a lo que está hablando la otra persona. Es importante en el manejo de los conflictos generar empatía, y eso se logra a través de esta escucha activa, clara, franca. Esa empatía, ¿no es cierto?, como ya lo digo, se genera a través de poder conversar de una manera tranquila, pausada, y que nos va generando una adaptabilidad, o sea, interiorizarnos en el medio de los que estamos manejando el conflicto para poder
llegar a soluciones adecuadas. La comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Aquella que la hacemos de manera abierta, de manera sincera, justa, sin tomar posición de ninguno de los lados. Una comunicación en la cual se respetan las posiciones de cada uno de los actores y que nos va a permitir orientarnos hacia una negociación colaborativa. O sea, todos colaboran para poder encontrar una solución a ese conflicto. De hecho, es fundamental en el control de las emociones en el manejo de esta habilidad. Esto genera y promueve una comunicación más efectiva, con una comprensión mutua y que lleva a la colaboración entre las partes y nos lleva a resolver diferencias de manera constructiva. Es importante que podamos ver algunas técnicas de cómo realizar una comunicación respetuosa. ¿Cómo hacemos una comunicación respetuosa? Utilizando un lenguaje en el que no me refiero a las partes ni les achaco a las partes. Mejor hablo yo en lugar de tú. Hablo yo en lugar de todos. Hablo en primera persona, de tal manera de que no esté poniendo en cabeza de nadie los problemas que se están analizando. Y nuevamente, ¿no es cierto?, a través de una escucha activa, escuchándoles, dándoles la oportunidad de hablar a cada uno, evitando un tono agresivo, ofensivo. Eso rompe la comunicación. Eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, a buscar soluciones mutuamente beneficiosas, que es el objeto del manejo de los conflictos. Y dentro de eso, vamos resaltando los puntos de acuerdo, porque siempre tenemos que buscar puntos de acuerdo en este proceso para solucionar los conflictos. Eso se logra a través de la práctica y con paciencia. No siempre se obtendrá resultados inmediatos, pero con el tiempo y las oportunidades de manejar diferentes conflictos, podremos llegar a esa experticia. ¿Qué estrategias son aquellas que nos van a permitir la gestión y el manejo de conflictos? Partiendo de que las estrategias son perspectivas o enfoques para lograr objetivos específicos. Para eso tenemos como estrategia identificar y comprender el conflicto. Es fundamental identificar y comprender el conflicto, porque si no, no vamos a poder lograr entender sus causas. Mantener la calma es una estrategia, mantener la tranquilidad, la calma en lo que se dice y en lo que se expresa, para poder fomentar una comunicación abierta y honesta, identificando los intereses y los problemas subyacentes y orientándonos hacia encontrar soluciones colaborativas, donde todos participan en encontrar una solución que sea de beneficio para todos. Es importante enfocarse en los hechos, en el problema, en las causas y no en las personas, porque eso genera resistencia. El que se le esté imputando la responsabilidad a alguien va a generar resistencias para poder encontrar soluciones positivas. Una estrategia es aplicar técnicas de negociación, que ya vamos a ver luego cuáles son aquellas fundamentales. Hay que partir de que para poder solucionar los conflictos se tiene que negociar. Y para eso, y en la negociación, es importante tener claro que se está generando un compromiso y una predisposición para ceder algo.
negociar es ceder y también lograr. Y que debemos en ese ambiente, ¿no es cierto?, promover la empatía, la comprensión del problema de forma clara entre las partes. Cada conflicto puede requerir enfoques diferentes. Depende de la situación, de las características y de las posiciones de las personas que están involucradas en el mismo. Es fundamental, ¿no es cierto?, que veamos qué herramientas se pueden utilizar, partiendo de que las herramientas son recursos, técnicas y métodos específicos que permiten solucionar, gestionar o manejar los conflictos. Las herramientas, entonces, son técnicas que utilizamos para ayudar a abordar y resolver estas disputas o estos conflictos. Pueden haber muchas en el ámbito. ¿Cuál es la adecuada? Depende de muchos aspectos, del contexto, de la dinámica, de la naturaleza, de cómo se presenta el conflicto, de las características de los actores. Tenemos entonces un sinnúmero de herramientas que puede ser el mapa de empatías, técnicas de análisis de causas, técnicas de escucha activa, técnicas de negociación. Todas estas pueden servirnos, ¿no es cierto?, como herramientas y podemos utilizarlas para el manejo de conflictos. Y vamos a entender que luego de revisar eso, tenemos que llegar a los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Partiendo de que los métodos son guías estructuradas que regulan el proceso. Y ya vemos un método, una guía que lleva un proceso para la solución de un conflicto. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, de hecho, y depende lógicamente para elección del método, de analizar la naturaleza, las causas del conflicto y fundamentalmente las preferencias que puedan tener las partes respecto de cómo quieren que se gestione y se maneje el conflicto. Entonces, a través de esto se define qué método utilizar. Tenemos varios métodos: negociación, mediación, conciliación, la facilitación, el arbitraje, la resolución colaborativa, la resolución jurídica y el retiro o evitación de manejar el conflicto. Vamos a ver de forma rápida, ¿no es cierto?, ¿qué es la negociación? Es uno de los métodos más comunes y generalizados y que nos lleva a generar un acuerdo, un compromiso que sea aceptado por las partes a través de una adecuada comunicación, a través de intercambiar ideas, de entender los intereses y las necesidades y perspectivas de cada uno de los actores. Esta negociación busca llevarnos a encontrar soluciones equitativas en las cuales se hayan considerado las posiciones y los intereses de las partes. Para eso, debemos analizar cuáles son los intereses comunes, dónde empatan, cuáles son los intereses comunes que pueden ser aprovechados y que pueden permitir una solución adecuada. La negociación apunta a ganar, ganar. En determinados momentos puede ser necesario la participación de un tercer elemento imparcial que pueda ayudar y facilitar esta negociación. Los pasos que vamos a seguir en la negociación parten de la preparación. La preparación que involucra el conocimiento, el análisis, el estudio de la situación de las partes involucradas, de las causas que han generado el conflicto, y que eso nos va a permitir que podamos orientar a mantener una atmósfera propicia
y donde podamos analizar las posiciones e intereses de cada uno de los actores. Y a través de eso, generación de opciones para solucionar el conflicto. Luego de generar opciones, se analizarán cada una de estas opciones para negar aquellas que no son posibles. Pueden ser revisadas, pueden ser complementadas y encontrar una solución que sea equitativa para las partes y que sea aceptada por las partes. Luego viene el cierre del acuerdo respectivo. Estos pasos también, ¿no es cierto?, varían de acuerdo a cómo se presenta el conflicto y la complejidad del mismo. Como dije, es necesario en determinados momentos que participe un tercero neutral que facilite el que se desarrolle el proceso, que guíe fundamentalmente una adecuada, un adecuado seguimiento de los principios de la negociación, que vea que haya imparcialidad y equidad en la toma de la decisión de solución a través de este mecanismo. Veamos la mediación. La mediación es un método en el que participa o actúa aquí un tercero, el mediador. Este mediador tiene la tarea de facilitar fundamentalmente la comunicación, el diálogo, a través de encontrar mecanismos adecuados de una comunicación abierta y que él no impone soluciones, solamente es un facilitador. Lo que hace es generar un espacio seguro, un espacio en el cual los que están confrontando, los que están involucrados en el conflicto, encuentran que existe justicia, que existe imparcialidad, que existe apertura y que existe respeto para cada uno de ellos. Este mediador, a través de mejorar la comunicación, permite que las partes expongan sus criterios y evita malentendidos dentro de lo que cada uno de ellos dice. Es un enfoque voluntario, no vinculante. Las partes pueden decidir en cualquier momento dejar de participar en esta mediación, pero cuando se logra un consenso a través de la mediación, esta presenta soluciones más duraderas y satisfactorias, debido a que ha sido un proceso claro, transparente y aceptado por las partes. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir en la mediación? Primero, que las partes acepten un acuerdo para mediar. Entonces, las partes aceptan el acuerdo. Luego de eso hay una exposición, un relato, una narración del problema desde cada una de las visiones de los actores. Y aquí entonces el mediador va identificando los intereses de cada uno de ellos y va viendo los puntos en común. A través de esto se va generando opciones para la solución del conflicto. A través de encontrar estas opciones, varias opciones, se entra a un proceso de negociación y búsqueda de consensos. Recuerden que cada una de las partes tendrá posiciones diferentes, pero sí habrán puntos de encuentro donde hay que aprovechar esos puntos de encuentro para tratar de ir bajando los niveles del conflicto. Luego de que hemos encontrado un punto de equilibrio, se firma un acuerdo redactado adecuadamente en base a los intereses de cada una de las partes y luego se lo implementa y se hace un seguimiento respectivo.
El proceso puede adaptarse según la situación y de acuerdo a las posiciones de cada una de las partes. Las reglas que se utilizan para este método pueden variar de acuerdo a las jurisdicciones y a las instituciones que median generalmente este tipo de conflictos. Hay una serie de instituciones que ofrecen apoyo de mediación. Una, la Cámara de Comercio, por ejemplo, y ellos tendrán su propia reglamentación. En base de eso, las partes aceptan ese acuerdo para mediar y se tienen que someter a esa jurisdicción específica de cómo maneja la mediación la Cámara de Comercio. Hay unas dos variaciones de la mediación que son la conciliación y la facilitación. La conciliación, en la que el mediador o conciliador busca encontrar acuerdos o soluciones, en este caso en particular, brinda sugerencias, recomendaciones y hasta establece límites dentro de lo que se quiere negociar. Tiene un rol más activo y mantiene una estructura más formal. La otra se denomina facilitación, en la que participa un facilitador con un rol más pasivo. No toma decisiones ni ofrece recomendaciones. Busca solamente mejorar la comunicación y crear un ambiente de colaboración, orientando a las partes en encontrar soluciones sin influir en las decisiones que se tomarán en el proceso. Vamos a ver la resolución colaborativa como otro elemento que se puede utilizar para la solución de conflictos. La solución o la resolución colaborativa parte de desarrollar un trabajo cooperativo entre las partes. Aquí existe la predisposición abierta de las partes de alimentar, de participar en encontrar soluciones mutuamente satisfactorias, mediante un diálogo transparente, abierto, sincero, constructivo, y utilizando también siempre ese elemento que es la escucha activa. Aquí se mantiene el respeto mutuo, se genera un aspecto de confianza y se siente que hay colaboración efectiva para encontrar una solución. No hay una competencia. Y también busca cada una de las partes al final encontrar una solución que sea ganar, ganar. La resolución colaborativa busca superar barreras y desafíos mediante la implementación de soluciones creativas. En este ambiente que es menos tenso, porque las condiciones del conflicto así lo presentan, hay la posibilidad de innovar, de encontrar soluciones que sean nuevas y que beneficien a las partes de manera positiva, aumentando la construcción, además de relaciones sólidas entre las partes. Esto nos lleva a encontrar soluciones duraderas y satisfactorias que beneficien a cada uno de los actores y que van a fortalecer las relaciones. No siempre es apropiada esta resolución colaborativa porque depende de los niveles en los que se encuentra el conflicto y de las circunstancias en que se desarrolla el mismo. También podemos considerar algunos pasos para la implementación de este método, que es establecer un ambiente colaborativo, identificar y comprender las preocupaciones, generar propuestas de opciones y soluciones, evaluar y analizar las opciones, negociar y comprometerse, depurar y seleccionar una solución, implementar y hacer un seguimiento adecuado.
Estos plazos pueden variar, adaptarse, incrementarse de acuerdo a las partes, pero se dan a través de una comunicación abierta, con respeto mutuo, con una predisposición a colaborar principalmente en el encuentro de soluciones. Otro método es el arbitraje. Este es importante porque aquí participa un árbitro imparcial y neutral en que las partes aceptan la participación de un árbitro y se ponen de acuerdo en las reglas que se van a aplicar. Aquí se toma una decisión final luego de escuchar cada una de las posiciones y analizar las causas del problema, pero se toma una decisión final que es vinculante a través del denominado laudo arbitral. Este método es un método que presenta un ambiente flexible, que da confidencialidad y fundamentalmente es un método más rápido, porque aquí el árbitro a la final de escuchar las posiciones toma una decisión que tiene que ser de cumplimiento obligatorio por las partes. Es un proceso legal y formal. Las partes deben al inicio acordar el que se someten a la final al laudo arbitral al que llegue el árbitro imparcial. Los pasos están dados a través de aceptar un acuerdo de arbitraje, de elegir un árbitro, de presentar la respuesta a la demanda y la respuesta a la demanda. Luego se genera una audiencia de presentación de pruebas para demostrar cada uno de los actores su posición. Hay una deliberación y luego de la deliberación el árbitro toma una decisión que es dada a través del laudo arbitral, que es de cumplimiento obligatorio de las partes. También los pasos pueden variar y las reglas se establecen, ¿no es cierto?, entre las partes para desarrollar este proceso. Pueden haber etapas adicionales o considerar estas fundamentalmente. En el ámbito educativo, la universidad se encuentra incursionando en la aplicación del hackathon y yo he considerado que es importante analizarle al hackathon en la resolución de conflictos. Si bien este elemento, este instrumento es más asociado con el desarrollo de la tecnología y utilizado fundamentalmente en el desarrollo de lo referente a informática, yo considero que si bien es utilizado, como digo, en la resolución de este tipo de problemas, y si la resolución de conflictos no se encuadra dentro de una competencia como es la que lleva el hackathon, algunos de sus principios pueden ser aplicados para abordar y resolver de manera efectiva conflictos. Porque el hackathon, ¿no es cierto?, hace un análisis de datos, que es importante. Y lo mismo hacemos en el manejo de conflictos. Y busca un enfoque en la colaboración y en la búsqueda de soluciones innovadoras a través de un pensamiento creativo y busca también limitar el tiempo. Si nosotros encuadramos este elemento, que es el hackathon, y lo acoplamos a la resolución de conflictos, considero yo que sería interesante el aplicarlo. Es necesario afrontar los conflictos de manera constructiva. Después de todo lo que hemos dicho, vemos que no se puede evitar los conflictos, no hay que evitarlos. A los conflictos hay que buscarles una solución efectiva. Hay que evitar tensiones prolongadas, porque si no se solucionan, estas se alargan. Hay que explotar diversas estrategias y técnicas. Hay que generar un entorno colaborativo. Hay que construir relaciones sólidas y saludables. El conflicto, si lo manejamos
negativamente puede perdurar en el tiempo, puede ampliarse, puede generar una serie de asuntos que afectan a las partes. Y el resultado sería de mantener una tensión, una frustración, agresiones y destrucciones. Existe una competencia destructiva, una comunicación deficiente, escalada del conflicto, daños entre las partes, enfoques, acordándose de lo pasado. Al conflicto hay que verlo positivamente y solucionarlo a través de promover una resolución efectiva y satisfactoria, permitiendo a las partes avanzar y mantener relaciones saludables para obtener un resultado de tranquilidad, de serenidad, de satisfacción, de enriquecimiento de los valores, de una evolución, de una innovación, de ver hacia el futuro a través de lo que hemos visto, una comunicación abierta, de mantener soluciones colaborativas, de enfoques hacia lo que la empresa quiere hacer en su visión de un aprendizaje y mejora. El conflicto nos va a llevar a aprender, a mejorar, teniendo flexibilidad, adaptabilidad y manteniendo relaciones positivas. Es necesario, ¿no es cierto?, que para poder interiorizarnos en el manejo de los conflictos, podamos considerar lo siguiente, las siguientes recomendaciones. Aprende a reconocer los conflictos. Aplica una comunicación efectiva. Enfócate en intereses y necesidades. Mantén la calma y el respeto. Practica el autocontrol emocional. Busca el compromiso y la colaboración. Busca soluciones creativas. Utiliza técnicas de resolución como las que hemos visto. Practica la empatía. Aprende de los conflictos de manera positiva. Mantén la confidencialidad cuando estés tratando los conflictos. Si es necesario, busca ayuda exterior. Practica la resiliencia, porque eso va a ser fundamental para el mantenimiento y la proyección al futuro de cualquier institución. Cada conflicto es diferente y puede requerir diferentes enfoques y estrategias, pero es importante adaptarse a las circunstancias y eso es clave para que podamos hacer una gestión exitosa en los conflictos. De esto podemos sacar las siguientes conclusiones. Los conflictos son parte de la vida, natural, son naturales, tenemos aquí, somos parte de eso. Que es clave la comunicación abierta y empática, que es importante negociar, aceptar la negociación y dentro de eso el entender que hay que ceder y tener un compromiso dentro de la negociación. Es esencial el autocontrol emocional, el manejo de la inteligencia emocional. Hay que aceptar la ayuda externa cuando sea necesario. Hay que entender que el conflicto tiene que ser visto como una oportunidad para mejorar, para crecer. Y que cada conflicto, dentro de lo que hemos analizado, puede ser diferente y puede necesitar también diferentes elementos para ser tratado. Todo esto que hemos visto son habilidades que hay que desarrollarlas y que tenemos que apuntar siempre a ganar, ganar, para encontrar relaciones sólidas y lograr un entorno armonioso en nuestra vida. Les invito a que puedan promover la cultura de la solución del conflicto a través de interiorizarse en todo lo que hemos visto en esta charla y que considero puede ser de interés para eso, para promover una cultura de solución de conflictos en cada una de las instituciones y de las instancias de su vida. Pasamos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto de lo que hemos tratado. Bueno, muy bien, excelente presentación, Luis.
Hay varias preguntas. Voy a hacerte unas en orden, como han entrado. Dice Ulises Salazar, en cuanto a tácticas de manejo de conflictos, ¿existirán algunas tácticas genéricas que sirvan de orientación? Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, a lo largo de la charla, algunas estrategias, hemos visto que es necesario desarrollar algunas habilidades y hemos visto también, ¿no es cierto?, que es necesario la aplicación de algunos métodos de resolución de conflictos. Yo me he referido a aquellos que son los más comunes, que son aquellos que son los más utilizados, y creo que si te riges, si te riges a revisarlos, los que hemos revisado, te van a servir para acoplarlos en cualquier circunstancia en la que tengas que manejar o participar dentro de un conflicto. Entonces, yo te recomiendo que puedas revisar, ¿no es cierto?, aquellos que hemos mencionado en esta charla, como son la negociación, la mediación, la conciliación, la facilitación, el arbitraje, la resolución colaborativa, la resolución judicial. No hemos hablado de la resolución judicial, pero la resolución judicial también es un método que puede ser utilizado cuando las partes quieren que un juez sea el que resuelva el conflicto. Cada método tiene, como digo, ventajas y desventajas, y la elección para la utilización está dada en el análisis previo que se haga de la naturaleza del conflicto y también de los intereses y de las expectativas que tienen las partes en cómo encontrar y llegar a una solución que sea equitativa. Ok, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un mediador y un conciliador? Ya, habíamos visto, ¿no es cierto?, que el mediador, o primero, que el conciliador, ¿no es cierto?, es el que maneja una gestión en la que busca encontrar un acuerdo o una solución, y este tiene determinadas condiciones especiales. O sea, cuando yo acepto una conciliación, acepto que el conciliador brinde sugerencias o presente sugerencias, presente recomendaciones y también establezca límites en el proceso. Tiene un rol más activo y también entonces se encuadra dentro de una estructura más formal. El conciliador maneja una mediación, pero dentro de límites que están claramente aceptados y establecidos. El mediador, ¿no es cierto?, es un tercero, de igual manera, imparcial, que busca más facilitar la comunicación, que busca que haya un diálogo amplio, claro, justo entre las partes, pero él no impone soluciones, a diferencia del conciliador, que él sí presenta soluciones que pueden ser utilizadas. Entonces, la diferencia entre el mediador y el conciliador está dado por el rol que cada uno de ellos adopta, y que en el caso de la conciliación, el rol del conciliador es más activa, tiene más injerencia en la toma de las decisiones. Bien. Acá hay Octavio López Quintero nos dice, la elección del método para la resolución de un conflicto, ¿es evidente el diálogo de las partes? ¿Cómo lo considera usted? Bueno, el diálogo es el elemento fundamental para la solución de los conflictos. Por eso había yo hecho hincapié en que una de las habilidades para la gestión y el manejo de conflicto es
lograr esa habilidad en la comunicación orientada a la gestión y el manejo del conflicto. Es fundamental que la persona que está manejando el conflicto o que está participando dentro de un conflicto tenga desarrollada la habilidad de una escucha activa. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos hablando o como cuando estamos en un escenario de manejo de un conflicto, de los gestos, de las posiciones corporales que hacemos y que pueden ser contraproducentes en ese interés de encontrar empatía con la otra parte. Esta escucha activa tiene que ser explotada y aplicada de tal manera que nos beneficie para poder llegar a generar confianza con la parte que nos está observando, que nos está exponiendo una posición. La escucha activa es fundamental porque nos va a permitir también entrar en un ambiente de transparencia, de una comunicación asertiva y que nos va a orientar a una negociación en la que las partes colaboran. La negociación es importante cuando hay empatía y cuando rompemos determinadas barreras y en la mesa de negociaciones tenemos apertura para presentar con confianza las propuestas, sabiendo de que la persona que está al frente, con la que estamos tratando de encontrar un punto de equilibrio, también es una persona justa, correcta, respetuosa. Entonces, esta es una habilidad fundamental, el desarrollo de las técnicas de comunicación. Bien. Natalie Torres dice, primeramente, felicidades por la presentación al magíster. Dentro de los conflictos que se producen en grupos sociales como comunidades y barrios, ¿qué tipo de solución de conflictos sería la mejor para usar? Bueno, como lo había dicho yo a lo largo de la exposición, existen infinidad de conflictos que se pueden presentar dentro de los diferentes ambientes de la vida de los seres humanos. Conflictos entre la familia, conflictos entre la vecindad, en el barrio. Cada uno de esos conflictos tiene sus propias características, sus peculiaridades. Y una de las habilidades que tiene que desarrollar la persona que maneja conflictos es, primero, orientar el estudio y el esfuerzo a entender las razones y las causas de los conflictos. A través de entender las causas de los conflictos, el por qué se están motivando esos conflictos, de analizar los actores que participan en los mismos, nos va a permitir que podamos decidir cuál de los métodos utilizamos, dependiendo también del nivel de confrontación, del nivel de ruptura que existe entre las partes. Vamos apuntando hacia qué método vamos a utilizar. No sabemos qué nivel de rompimiento hay entre las partes en un barrio, al igual que en una empresa, en una familia. Entonces, dependiendo de eso, buscamos el método más adecuado. Puede ser que dentro de eso podamos utilizar la negociación. Y para que haya negociación, acuérdense que hay que partir de que las partes van a ceder. Si las partes van a ceder, ¿no es cierto?, van a encontrar puntos de equilibrio. Pero si existe una confrontación en la cual no se va a ceder, tendríamos que pensar en un arbitraje, en el que el árbitro, después de escuchar las posiciones de las partes, tome una decisión que tendrá que ser obligatoriamente cumplida por las partes. Entonces, ¿cómo decido el método? A través del análisis previo de las condiciones del conflicto y cómo se está desarrollando el mismo. Tengo muchas preguntas, pero vamos para último, si no se nos van los tiempos. Estamos pasados. Belkis Amelia Tamicha Ortega
dice, excelente temática. Dice, en el ámbito educativo venezolano es difícil hacer uso de estas herramientas en virtud de los conflictos están relacionados a variables intervinientes del aspecto político, social y económico. Sugerencias al respecto. La solución de conflictos depende de la voluntad de las partes, elemento fundamental. Si queremos nosotros encontrar puntos de solución, tiene que haber la voluntad de las partes. A través de eso nos sentamos a una mesa de negociaciones. A través de sentarnos en una mesa de negociaciones, vamos generando un ambiente adecuado para encontrar puntos de equilibrio. Si es que no hay esa premisa, difícilmente vamos a poder gestionar y manejar un conflicto. Y hay una ruptura total. Y hay una ruptura total en la cual, ¿no es cierto?, difícilmente las partes estén interesadas en encontrar soluciones. Los conflictos se dan entre dos actores por diferencias, por objetivos diferentes, pero para que encuentren soluciones tiene que haber la predisposición y la voluntad de poder sentarse en una mesa de negociaciones. Una pregunta aquí, Galo Ponce dice, si un conflicto es potencialmente de alto riesgo, se soluciona exitosamente y tiempo después se regresa al estado anterior. ¿Qué es lo que pudo haber fallado para llegar a esta lamentable situación? Si es que nosotros hemos manejado un conflicto de manera adecuada y hemos encontrado soluciones, una de las cosas que tenemos que apuntar es a que estas soluciones sean duraderas, de que las partes en la negociación, en la toma de la decisión de aceptar una propuesta que sea equitativa de las partes, sea perdurable. Si es que la solución que hemos dado no ha sido perdurable, quiere decir o que hemos fallado en encontrar la solución porque no ha sido sostenible o porque una de las partes incumplió el compromiso que se creó al sentarse en la mesa de negociaciones. Entonces, puede ser que la solución sea buena, pero que los actores que tomaron la solución no la cumplan. Entonces, nuevamente, revienta un conflicto y habrá que manejarlo de otra manera. Vamos a la última, está bastante particular. Belín Villafranca dice, si soy nueva en el trabajo y quedo nombrada como jefa, pero mi personal es mayor y no soy muy buena, aceptado por una parte, ¿cuál será la mejor forma para que acepte mi rol de la jefatura sin que me sienta autoritaria al momento de dar una orden? Una de las partes fundamentales, ¿no es cierto?, de entender el conflicto es que tenemos una fase inicial que es la gestión que nos orienta a establecer una serie de acciones, una serie de actividades, una serie de normas que nos permitan evitar que lleguen los conflictos a reventar. Entonces, ¿qué instrumento fundamentalmente utilizamos ahí? La comunicación. La comunicación es uno de los elementos fundamentales para poder evitar conflictos. Yo soy un funcionario nuevo en una institución, no conocen de mis habilidades, no conocen de mi personalidad. Hago reuniones de trabajo en las que expongo qué es lo que quiero, cuáles son los objetivos, hacia dónde se tienen que alinear los objetivos de la institución, cuál es el rol de cada uno de los elementos que conforman esa institución o esa dirección o ese equipo. Cuando yo establezco claras diferencias o claros límites entre lo que tiene que hacer cada uno de los funcionarios, evito confrontaciones entre ellos. Por eso los roles tienen que estar claros
y definidos. Y como jefe, tengo que orientar un liderazgo adecuado, un liderazgo asertivo que me permita estar en armonía con las personas a las que dirijo. Recuerdes que el líder no es el que solamente manda, sino que el que enseña. Entonces, en esa condición, como líder de un equipo, tengo que crear un ambiente adecuado de trabajo en el que haya confianza para indicarme los problemas antes de que estos lleguen a constituirse en conflictos y que afecten a la institucionalidad. Bueno, muy bien. Te pido por favor, Luis, si puedes dejar de compartir, así puedo compartir yo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien, Luis? ¿Me podés indicar, por favor? Sí, veo ronda de preguntas. Ok, magnífico. Bien. Para todos los que me han preguntado, en 5 días hábiles van a tener el certificado de participación y el link con el video que está colgado a nuestro canal de YouTube, el canal de Wix en YouTube, ¿sí? Y todos aquellos que tengan algún tipo de duda, por favor, la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni Futuro Value Global, este es su teléfono. Por favor, aquellos que quieran comunicarse con nosotros, este es el teléfono y esta es la dirección de mail. Me ha dejado un mensaje la licenciada Molina. Si en este conversatorio hay alguien de la Universidad Técnica de Machala que quiere comunicarse con nosotros, en diferentes maneras ha tratado de comunicarse, por favor, son el medio, son el número de WhatsApp y el mail. Lo dejo 2 minutos más, perdón, 2 minutos, 20 segundos más para que puedan tenerlo y se comunican con nosotros por cualquier motivo que ustedes deseen. Así que voy a los próximos eventos del mes de octubre. La próxima conferencia que tenemos es el martes 10 de octubre del magíster Pablo Hernán Paul de Argentina, que nos va a hablar sobre datos en educación, la educación en datos o cómo enseñar matemáticas virtualmente. Creo que es una charla muy interesante, un poco estuve viendo los datos y se la recomiendo mucho. Martes 10 de octubre, que es el próximo martes, a las 18 horas de México, 19 horas de digamos, Colombia y Ecuador, 20 horas de Bolivia y 21 horas de Argentina. La próxima conferencia, que sería el martes 17 de octubre, va a ser Innovación a través del liderazgo consciente, mejores personas, mejores empresas, la licenciada Lina María A. Bendaño. Y por último, y de paso contesto una de las preguntas que preguntaron qué es un hackathon. Un hackathon es un juego de roles donde un grupos de personas se reúnen para resolver situaciones o problemas. En este caso, estamos organizando conjunto con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Ecuador un hackathon que se llama Hackatech Education 2023, que se va a enfocar en educación. En este momento va a haber cerca de 40 grupos compuestos por 5 personas y 72 mentores que van a estar trabajando, moderando a estos grupos. Estos mentores son alumnos de los distintos doctorados de la universidad. La idea es plantear una problemática de la educación actual y que los grupos tienen 48 horas para poder desarrollar un proyecto, presentarlo y un jurado de notables va a evaluar esto. Este es un típico hackathon. Tengo el honor
digamos, de comenzar, de dar la inauguración de este evento el viernes próximo 6 de octubre, 19 horas de Ecuador, ¿sí? Cualquiera que quiera, digamos, participar en este evento, ahí tienen el código QR, que es el código del link de ingreso, así que si quieren pueden tomar una foto, donde voy a hablar sobre la educación del futuro. Voy a dar un panorama desde dónde venimos, qué nos pasó en los últimos tiempos, una mezcla de entender digamos, pasado tan rápido que tuvimos para poder entrar en un mundo cuántico. Lo que yo estoy planteando en este momento, que vamos a enfrentar una generación de educación. ¿Qué significa esto? Son 20 años desde que entra un niño en el preescolar hasta que sale de la universidad, ¿sí? En un posgrado, y prácticamente el planeta va a ser totalmente diferente. ¿Cómo enfrentamos esto? De esto voy a hablar en este conversatorio de la educación del futuro. Ahí tienen el link, o mejor dicho, el QR para poder registrarse. Y bueno, finalmente, como todos los momentos que desarrollamos estas conferencias, llegamos al final. Cuando se cierra la conferencia, para todos aquellos que ya estuvieron, ya conocen esto, pero para los que no estuvieron lo comento, se va a abrir una encuesta de satisfacción, que es fundamental o importante para nosotros que nos evalúen, que nos comenten qué es lo que quieren que, digamos, que mejoremos, o qué opiniones tienen, o qué ideas nos pueden otorgar para poder mejorar, o temas diferentes. Y nosotros con esta encuesta tratamos de ser mejores. Así que el magíster Luis Enrique Montalvo, gracias por participar, gracias por esta excelente presentación que tenemos de tu parte, y te agradecemos mucho. Así que muy buenas noches a todos, muy buenas noches Latinoamérica, porque prácticamente hay representantes de todos los países de Latinoamérica, y termino como me gusta terminar estos eventos, diciendo que lo importante es que sean felices en su vida. Así que muy buenas noches Luis, muy buenas noches todos, y nos vemos en el próximo encuentro la próxima semana, o este viernes, mañana mejor dicho, en el hackathon, en la conferencia, todos aquellos que quieran participar. Muy buenas noches.